viene siendo este, ¿sí? Un algoritmo para calcular la división entera y el módulo o residuo entre dos números enteros. Bueno, recuerden que varias de las operaciones que estamos haciendo, de hecho, me parece que todas, no, el factorial no lo he visto en la librería MAT de Java, pero casi todas las operaciones que estamos desarrollando ya existen en Java, nada más que estamos haciendo nuestras propias operaciones. Entonces, en Java, ¿cómo se calcula el div en Java? ¿Se acuerdan? El div. No. Siempre nos confundimos con eso. A ver, fíjense, voy a poner aquí ¿con el qué? No, o no. A ver, voy a poner 23 entre 4. A ver si alguien nos ayuda con la operación, con esta operación. ¿Cuánto nos daría? 5.75. Ok, gracias. Entonces, si nosotros hacemos 23 entre 4, esto nos da 5.75. Ok, pero eso no es div ni mod, ¿sí? Esto no es div ni mod. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el div y el mod? Si nosotros hiciéramos la división así como nos la enseñaron por ahí en primaria, ¿cómo le haríamos? 23 entre 4, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es? ¿Cuánto contiene? 5, ¿va? Entonces aquí sería un 5. Y luego decimos 5 por 4, 20. Para 23, ¿cuánto sobra? 3, ¿no? Bueno, entonces este precisamente es el div y el mod. Vamos a ponerlo. Este es el div, este es el mod. Bueno, aquí se trata de cómo llegar a ese resultado, porque el operador división del lenguaje, pues nos va a dar con decimales esta división. Y para muchos propósitos, pues eso está bien. Pero hay ocasiones en que sí nos sirve el puro div, o sea, se llama div porque es división entera. Entonces nos sirve el puro entero. Y el mod también se le llama residuo. ¿Sí? O resto, o módulo. Ahorita no es digamos que no nos vamos a fijar mucho en para qué nos sirve. Es más, ya lo hemos utilizado. El div y el mod ya lo hemos utilizado. Más bien cómo calcularlo. Bueno, el div, si recuerdan en Java, bueno, ahorita les preguntaba, es que casi siempre nos acordamos del porcentaje, pero el porcentaje es el mod, ¿sí? El porcentaje en Java. Y la división entera es con la división normal, ¿sí? Entonces, en Java, si nosotros dividimos, bueno, ya lo tenemos aquí, si dividiéramos 23 entre 4, esto me da nada más 5. Este es el div. El mod me da el residuo. Sí, el mod me da lo que sobra. Y a veces nos sirve, este dato nos sirve para algo, ¿no? Bueno, entonces en Java es suficiente con que ambos, tanto el numerador como el denominador, sean enteros. O sea, si yo divido un entero entre otro entero, eso me va a dar el div en Java. Por eso hay que tener cuidado
cuando utilizamos la división en Java, si los dos números son enteros, entonces me da div. ¿Sí? Vamos a ponerle por aquí una flechita. Esto no hay que olvidarlo porque a veces nos da resultados inesperados y es porque no nos acordamos de eso. Si nosotros en Java queremos que nos dé esta operación con decimales, tendríamos que hacerlo más de esta manera. Vamos a hacerlo, lo voy a poner aquí. Mejor abajo. Vamos a ponerle abajo. Si quisiéramos que nos diera con decimales, tendría que ser 23, por ejemplo, entre 4.0 en Java, para que no fuera entero entre entero. Entonces, hay que recordar, es que está bien fácil, pero se nos olvida, por lo mismo se nos olvida mucho, y ahí andamos confundiendo. El porcentaje es el mod, porcentaje es el mod. La división se usa de dos maneras en Java. Si son dos enteros, me da el div, que es el puro entero, no me da el punto 75. Y si uno de los dos es real, cualquiera de ellos o los dos, entonces el resultado sí me da con decimales. Bien, entonces, pero la cuestión es nosotros cómo vamos a calcularlo. Bueno, me voy a apoyar en unas notas que por ahí les voy a compartir. Porque bueno, aquí viene explicado, todo lo que voy a decir ahí viene explicado. Entonces voy a recurrir a este. Bueno, nada más con una pequeña aclaración. Aquí en estas notas, el div y el mod sí lo maneja para números reales, pero nosotros lo vamos a hacer como normalmente lo manejan los lenguajes, con puros números enteros. Entonces ya tenemos aquí, los datos de entrada serían el dividendo y el divisor. O sea, vamos a poner, este es el dividendo, este es el divisor, ¿verdad? Entonces, la entrada de datos sería dividendo y divisor. Y la salida pues sería el cociente y el residuo. El cociente y el residuo. ¿Sí? El cociente va a representar el div y el residuo va a representar el mod. Bueno, esto es por ponerlo en los términos como se trabaja una división. Entonces, regresando aquí a las notas, dice los datos de entrada, dice aquí real, pero nosotros los vamos a manejar para enteros. Y los datos de salida, pues también todos van a ser puros enteros, pero la lógica sí es la misma. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular eso? Hemos visto en otros ejercicios, muchas operaciones o algunas operaciones son repetición de otras operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, la multiplicación es una repetición de sumas. La potencia es una repetición de multiplicaciones. Inclusive ya tenemos nuestro método, nuestra función potencia. Entonces, sí, fíjense, haciendo la analogía y dada pues, la relación que hay entre las operaciones, si una multiplicación es una repetición de sumas, ¿qué será una división? ¿Una repetición de qué? De restas, ¿verdad? Entonces, bueno, más o menos es lo que dice aquí, ¿eh? Nosotros tenemos, aquí a la hora de hacer la división, pues tenemos que establecer un método, una lógica, de tal manera que si me dan el 23 y el 4, el cociente debe ser 5, pero ¿cómo llegar a ese 5? O sea, ahorita que les dije 23 entre 4, ¿por qué me dijeron aquí que 5? Pues porque 5 por 4 da 20, ¿verdad? Si le pusiéramos 6, 6 por 4 da 24 y se pasa. Es decir, podemos concluir que el 4 cabe 5 veces en el 23 y sobran 3. ¿Sí, verdad? Pero ¿cómo podemos llegar a este 5? Porque pues realmente no, ahorita nosotros lo hicimos como que al tanteo o ahí más que al tanteo lo hicimos pues haciendo algunas operaciones
y sabiendo que con el 6 pues ya se pasaba del 24, ¿verdad? O sea, en realidad, ¿qué es una división? Pues las veces que cabe el divisor en el dividendo. Esa es una división. ¿Y cómo podemos llegar a este número con un ciclo? ¿Por qué? Pues porque ahorita lo acabamos de mencionar. Una división es una repetición de restas. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente. Acuérdense, no vamos a hacer la operación, la división normal que pues, nos da con decimales, no. Vamos a hacerlo de tal manera que nada más consideremos el puro entero de la división, el cociente, y lo que sobre, lo que ya no cabe en el divisor, pues ese va a ser el residuo, va a ser el mod. Bien, entonces, por aquí, ya ustedes con más calma pueden leer todo el documento, pero más o menos es lo mismo que estoy diciendo. Entonces, podemos hacerlo de esta manera, miren. El 23 entre 4 es una división normal si lo hacemos en la calculadora. Y pues esto no es mod, no es lo que andamos buscando. Y bueno, aquí otra vez viene lo que vendría a representar cada elemento de la división. Este es el dividendo, el divisor, eso se los vamos a pedir al usuario. El div viene siendo el cociente, pero el puro entero, no con el punto 75. Y el mod es lo que sobra. Y aquí viene obtenido a través de restas. Nosotros empezamos con el 23, que es el dividendo, y le restamos el divisor y vamos contando las restas. Entonces 23 menos 4 me quedan 19. Como todavía se puede restar 4, el divisor es 4, entonces al 19 le restamos 4 y me quedan 15 y ya llevamos 2 restas. Y luego al 15 le quitamos 4, es una repetición de restas. ¿Qué estamos haciendo? A un residuo inicial que es igual que el dividendo, le estamos quitando el divisor. Y cada vez que quitamos, pues ese residuo va disminuyendo y va creciendo el número de restas. 15 menos 4 me da 11 y ya llevo 3 restas. 11 menos 4 me da 7 y ya llevo 4 restas. Luego, ese 7 menos 4 me sobran 3 y ya llevamos 5 restas. El número de restas que pudimos lograr, ese es el div. Son las veces que cupo el 4 en el 23. Lo obtuvimos a través de restas. Y nos dimos cuenta que el residuo es menor que el divisor, entonces ya no puedo hacer una resta, porque entonces si no quedaría negativo. Y como ya no se puede hacer otra resta, lo que haya quedado es el mod. El mod siempre tiene que quedar menor que el divisor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos llegar a los dos resultados? Mediante una repetición de restas. Vamos a ir quitando el residuo, lo vamos a igualar al dividendo. Al principio tenemos 23 y no le hemos quitado nada. Bueno, el residuo le vamos a asignar el valor del dividendo y luego con un ciclo vamos a irle restando el divisor y al mismo tiempo vamos contando las veces que se pudo hacer la resta. Ahora, bueno, aquí la idea de esta secuencia de restas es darnos cuenta nada más, ya digamos, de alguna manera visualizar que sí podemos lograrlo con una repetición de restas. Ya, ahí ya involucramos un ciclo. Ahora, ¿qué tipo de ciclo vamos a utilizar? Tenemos 3 tipos de ciclo. El primero es contado, es el for, el para. Lo utilizamos cuando sabemos la cantidad de veces que se va a hacer la repetición, ya sea porque se lo preguntamos al usuario, porque lo sabemos por el contexto del problema o porque lo podemos calcular. Pero en este caso, ¿cuántas restas podría ser? O sea, yo no le puedo preguntar al usuario, oye, ¿sí cuántas restas? Pues no, eso debe ser parte del proceso. Entonces, pues un ciclo for o para no nos ayudaría, porque no sabemos cuántas restas. ¿Qué es lo que va a decidir el número de restas? ¿En base a qué? ¿Cómo decidimos que ya no pudimos hacer restas? Antes de que, o sea, hicimos restas mientras el residuo es mayor o igual que el divisor. ¿Sí? Porque el residuo, dijimos, el residuo lo vamos a igualar inicialmente al dividendo, que es 23. Y luego vamos a ir restando el divisor mientras el residuo que va quedando
sea mayor o igual que el divisor. Cuando el residuo ya no es mayor o igual que el divisor, porque podría ser 4 y menos 4 pues da 0. Cuando el residuo que va quedando ya no se puede restar porque es menor que el divisor, en ese momento tenemos que detenernos. Y ahí precisamente está la condición mediante la cual lo vamos a hacer. Lo podemos, un ciclo condicional, que puede ser el mientras con condición al inicio, el repetir o el do while con condición al final, pues lo podemos establecer como con una plática, así como si lo estuviéramos platicando. Aquí vamos a decir, vamos a hacer restas del divisor mientras el residuo sea mayor o igual que el divisor. Y en el inter vamos a ir contando las restas que hicimos. El número de restas que se hicieron representa el div y lo que ya no se pudo restar representa el mod. ¿Sí? Entonces, definitivamente este con un para no nos serviría. Lo vamos a hacer con un condicional. Y me parece que el más adecuado es el mientras. O sea, y la condición va a ser, mientras el residuo sea mayor o igual que el divisor, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, entonces, eso es lo que explica aquí. Sí puede ser 0, vamos a poner que aquí en lugar de 23 fueran 24, pues aquí restarían 4, ¿verdad? Y el 4 todavía se le puede restar el 4, y daría otra resta que sería la sexta, y sobraría 0, y está bien. El mod sí puede dar 0, inclusive el div también puede dar 0. ¿Qué tal si aquí le ponemos un 2? 2 entre 4, pues no cabe ninguna vez el 4 en el 2, y entonces me tendría que dar 0. Bien, entonces eso lo vamos a hacer a través de aquí de las variables, las que se involucran. El dividendo se le va a pedir al usuario, el divisor también. Y el residuo es una variable que de inicio va a tener un valor igual que el dividendo. O sea, el residuo, antes de que empiece el proceso, el residuo es igual que el dividendo. Eso lo vamos a reflejar en una asignación. Y luego, esta es la operación que vamos a repetir. Residuo nuevo es el anterior menos el divisor. Y aquí viene expresado ya con datos del ejemplo. El residuo empezó con 23. Al 23 le quitamos el divisor, que es 4, y nos queda 19. Y cada vez que hagamos una resta, la vamos a ir contando. Eso lo vamos a poner en el contador cociente. Residuo es un acumulador de restas y cociente es un contador. Cada vez que yo haga una resta, vamos a ir contando. Cociente es igual a cociente más 1. Y vamos a repetir el proceso. Aquí se va viendo cómo van quedando las variables hasta que, o mientras que, el residuo sea mayor o igual que el divisor. Aquí en este punto, el residuo valía 7 menos 4, quedó en 3 el residuo. Y fue en la quinta resta. Como ya no puedo restarle al 3, el 4, porque quedaría negativo, entonces ahí se detiene el proceso. Lo vamos a detener con una condición. Así es que todo esto lo vamos a reflejar pues en el algoritmo. Vamos a hacerlo en Flowgorit. Como decía al inicio, todas las variables van a ser de tipo entero. Normalmente el divier no se maneja para enteros. Acá en las notas lo maneja como real algunos, por ejemplo, el mod lo maneja como real. Pero bueno, eso es porque se podría, pero realmente casi no se usa así. Solo que la lógica pues no cambia para nada. La lógica sigue siendo la misma. Entonces, todas nuestras, ¿cuántas variables vamos a manejar? Pues las dos de entrada y las dos de salida. Dividendo divisor, estas las vamos a pedir al usuario, estas las vamos a ir calculando. Bien, entonces vamos a declarar esas variables. Sería dividendo, divisor y cociente y residuo. Todas de tipo entero. Recordemos que el ciclo mientras no tiene un contador así automático como el for. Pero a veces es necesario implementarlo, como en este caso sí, porque el contador es el que me va a dar uno de los resultados, que es el cociente, es el div. En este caso vamos a usar el while, ¿sí? Ok, entonces vamos a pedirle al usuario. Ahora, igual ustedes pueden intentarlo con el do while, habría que hacer algunos ajustes. A mí me parece mejor el while
porque puede ser que desde el inicio el residuo sea menor que el dividendo. Cuando, como ahorita que yo decía, si dividimos 2 entre 4, no se debe hacer ninguna resta. Entonces no debería entrar al ciclo. Y por eso me parece más apropiado el mientras, porque es posible que no se tenga que ejecutar ninguna vez el ciclo. Y el repetir, acuérdense que por lo menos lo ejecutan una vez y tal vez haya que hacer un poquito más de ajustes para que la lógica funcione igual. Entonces yo considero que aquí es preferible el mientras condiciona al inicio. Entonces vamos no, no es una asignación, es una salida. Vamos a preguntarle al usuario el dividendo y lo preguntamos en la variable dividendo. Es lo que está dentro de la casita. Y luego vamos a pedir ahora el divisor. El divisor, bueno, también lo pedimos. Voy a guardar 24 div mod. Nosotros en Java, como lo veíamos, lo recordábamos, en Java se usan operadores. El operador es el símbolo, el más, el menos. Se usan, fíjense que eso yo veo que en los exámenes los confunde mucho. O sea, porque a veces nos aprendemos el símbolo, pero no el contexto del símbolo. Si yo les digo, ¿qué es esto? Me pueden decir, pues es un operando, un operador lógico, un operador de relación. Esos detalles como que no quedan muy claros y en los exámenes los confunden mucho. Esto es un operador. Un operador es un símbolo que sirve para hacer una operación. Lo que se utiliza para hacer la operación, o sea, los datos, son los operandos. Luego, bueno, haciendo un breve repaso, en las expresiones lógicas, el mayor que, menor igual, esos son operadores de relación. Y el ampersand, el doble ampersand, el doble pipe, la admiración, esos son operadores lógicos. Entonces, a veces les venía una pregunta, de los siguientes diga cuál es un ejemplo de un operador lógico. Y obviamente, pues ahí se les ponen operadores de relación, o sea, como que todos revueltos, y no es que no los conozcan, pero es que a veces no los recuerdan por su nombre. Y créanme que no es nada más recordarlos por darle gusto al profe o por sacarse bien ahí en el examen, sino que todo eso va dando más, lo vamos comprendiendo mejor todo. Si conocemos el concepto, si lo relacionamos bien con el nombre y el concepto. Si no, de otra forma son puras confusiones. Y casi es atínale a ver si es cierto, a ver si es ese, ¿verdad? Bueno, entonces se los digo porque todo este rollo, porque en Java el div y el mod lo maneja con operadores. O sea, la diagonal, que es la división, y el porcentaje, que es el mod. Nosotros no lo vamos a manejar con operadores. Nosotros no vamos a hacer operadores, vamos a hacer funciones. Entonces, el div lo vamos a dejar con una función que se va a llamar div y el mod con una función que se va a llamar mod. No operadores, con funciones. En cambio, por ejemplo, la potencia, ya ven que PCIN, Flowborit, lo maneja con un operador, con el circunflejo al 94, pero Java lo maneja no con un operador, lo maneja con una función que se llama POW. ¿Sí? Entonces, no es nada más acordarse de los símbolos, sino saber qué significan para poder aplicarlos correctamente. Y bueno, ahí de pasada nos ayuda para los exámenes. Bien, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, me voy a apoyar en la tablita porque esta tabla, a ver si la podemos visualizar un poco por ahí. A ver, así. Espero se aprecie, ¿sí? Y bien, vamos a hacerlo aquí en el algoritmo.
porque lo que vamos a realizar realmente es pues el comportamiento de esta tabla. Bien, entonces dice, ya me dieron el dividendo y el divisor. Entonces dice, la lógica o el algoritmo dice, primero el residuo le vas a poner el mismo valor que el dividendo. O sea, el residuo inicial, como no se ha hecho ninguna resta, el residuo inicial va a ser igual que el dividendo. Entonces, por eso aquí dice, el residuo pone el valor del dividendo. Eso lo hacemos con una asignación. Residuo va a valer lo que el dividendo. Ya, estamos haciendo esta asignación. Y luego el cociente va a empezar en 0. Estos son los valores antes de que entre el ciclo. El dividendo y el divisor los pedimos al usuario, pues eso ya no van a cambiar. Bien, entonces vamos a hacer otra asignación donde digamos que el cociente es igual a 0. El cociente es un contador. Residuo va a ser un acumulador de restas. Bien, entonces ahora vamos a empezar nuestro ciclo. El ciclo va a ser un mientras. Y la condición es mientras el residuo sea mayor o igual que el divisor. Mientras el residuo sea mayor o igual que el divisor, fíjense, aquí en este caso no sabemos cuántas restas se van a hacer. Precisamente ese es uno de los resultados que me piden, calcular cuántas restas, que representa el número de veces que cabe el divisor en el dividendo y que para nosotros es el DIP, valor entero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro? Esta operación. Le vamos a decir, primero, una asignación. El residuo, el nuevo residuo va a ser el anterior menos el divisor. ¿Sí? Y es lo que está haciendo esta operación. Y al mismo tiempo hacemos la resta y la contamos en el contador. Entonces diríamos aquí, otra asignación. Cociente es igual al cociente anterior, empezó en 0. Cada resta va agregándole 1. Cociente más 1. Entonces, resta es un residuo es un acumulador de restas y cociente es un contador. Luego, esto va a seguir dando vueltas y cuando termine es porque, bueno, hace todo esto, ¿verdad? O sea, va haciendo las restas y cociente va creciendo y cuando ya no cabe el residuo que va en ese momento, ya no le puede restar el divisor porque es menor que ese divisor, entonces ahí esta condición va a ser falsa y se va a salir. Y ya cuando se sale, ya tenemos tanto el DIP como el MOD. El DIP lo tenemos en cociente, el MOD lo tenemos en residuo, porque el residuo empezó con 23, pero fue disminuyendo con la resta. Okay. Entonces, aquí sería una salida, diríamos, voy a poner dividendo, coma, no, aquí no es coma, es ampersand, divisor, otro letrerito, igual a cociente. El cociente viene siendo el número de restas, lo que quedaría arriba de la casita, y ahí está, ¿sí? Y esto mismo lo voy a copiar. Vamos a darle salida al mod. El mod es lo que quedó del residuo. Dividendo mod, divisor, esto es residuo. Y ya tenemos bien. Vamos a poner por aquí las variables. A ver si alcanzamos a ver. Y lo voy a ejecutar, pero de una manera lenta, ¿sí?
Entonces lo voy a poner lento. Vamos a guardarlo y lo voy a ejecutar. Aquí están las variables. Dividendo 23. Divisor 4. Veamos cociente. Vean cómo cada cociente va creciendo y el residuo va disminuyendo. Cada vez que el residuo disminuye, el cociente crece 1. Y hasta que llegue el punto en que el cociente que se quede en 5 y el residuo se quede en 3. ¿No? Ahí quedó, ¿verdad? Entonces, realmente, pues nos va generando esta tabla, ¿verdad? 23 div, ¿qué quiere decir el div? Es la división entera. Es el resultado, pero el puro entero, sin decimales. Y el mod es el residuo, lo que sobra de esa división. Y debe trabajar para cualquier número. Entonces yo le digo, a ver, ahora el 100. Dividendo 100. Y vamos a hacer, el divisor vale 12. A ver cuántas veces cabe el 12 en el 100. Y pues aquí esto va a ir creciendo. El cociente va a ir aumentando, el residuo va a ir disminuyendo. Conforme va dando vuelta el ciclo. Ya lleva 4. Las veces que cabe, sí, las veces que cabe. Aquí dice, ya llevamos 8 y quedan 4. Entonces, como este 4 ya no le puedo restar el 12, me daría negativo. Entonces ya me dice, 100 div 12 es igual a 8. O sea, quiere decir que el 12 cabe 8 veces en el 100. Y sobran 4. Y puede ser que salga 0. Por ejemplo, si yo digo, a ver, el 30 entre 6. Es más, entre 10. Pues cabe exactamente 3 y debe sobrar 0. O sea, resta 20, va 1, resta 10. Aquí es exactamente lo que falta, 10. Entonces el residuo quedó en 0 y cupo 3 veces. Y está bien, ¿verdad? O sea, si yo divido 30 entre 10, pues me da 3 y sobra 0. Está bien esto. O puede ser, a lo mejor yo le digo, a ver, dividendo, no sé, le pongo 14. Y el divisor le pongo 17. Pues el 17 no cabe ninguna vez en el 14. Quiere decir que ahí no va a entrar al ciclo y el residuo se va a quedar en los mismos 14. Vean cómo no entró al ciclo, porque no cabe ninguna vez. El 17 no cabe ninguna vez en el 14. Por lo tanto, el div queda 0 y pues el residuo es todo, los 14. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros le ponemos un divisor de 0? Ya ven que la división entre 0 siempre causa problemas. Vamos a ver por qué también aquí. De hecho, es una manera de entenderlo, por qué el 0 causa problemas. Estamos recordando, o más bien, no nos descubriendo, sino siendo conscientes de que una división es una repetición de restas. Entonces, si yo le digo cualquier dividendo y le pongo un divisor de 0, ¿cuándo va a terminar? Si le está restando 0. O sea, 25 menos 0, 25. Da otra vuelta y va contando las restas, las vueltas. El cociente es el número de vueltas que da el ciclo. Pero ¿cuánto es el residuo? 25. O sea, nunca va a cambiar porque le estoy restando 0. Y esto así se va a quedar hasta el infinito. No, nunca va a terminar. Lo tengo que cortar porque por sí mismo nunca va a terminar. Aquí nos podemos dar cuenta porque es infinito, una división entre 0. Bien, entonces habría que hacer algo al respecto. Tal vez una validación por ahí. Bueno, ahorita lo que quiero es hacer esto en Java. Nada más que en Java, pues en primer lugar, las funciones solo pueden regresar un resultado. Y aquí son 2. Entonces, lo que vamos a hacer es crear 2 funciones.
Una para el div y otra para el mod. Aunque la lógica es la misma, nada más que para uno me interesa el cociente y para otro me interesa el residuo. Ok, entonces vamos a poner esto por aquí y nos vamos a la calculadora. La calculadora, aquí está la de consola, pues es FD, FA, calculadora. Lo que vamos a hacer es lo mismo que con otras operaciones, vamos a agregarle el div y el mod, pero o sea, como funciones, ¿verdad? Entonces vamos a agregarle aquí dos opciones, el div y el mod. Sería la 7 y la 8. Div y mod. Bueno, ahorita, ya ahorita las agregamos aquí. Antes de eso, vamos a poner las funciones. No puedo poner una función que calcule div y mod, o sea, al mismo tiempo. Entonces, a ver, vamos a agregar. Tenemos aquí la función, bueno, leer entero y leer real. Eso no son parte de las operaciones, sino es más bien una función que nos ayuda en la calculadora, en el manejo de la calculadora. Pero sí tenemos ya dos funciones matemáticas, potencia y factorial. Y les dije que íbamos a crear nuestra propia librería de funciones. Ya tenemos dos, le vamos a agregar otras dos. Ya es conveniente que mejor la manejemos como una librería. Ahorita lo vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a poner aquí la función del div primero. ¿Por qué un entero? Porque estamos manejando puros enteros. La función se va a llamar div. Y si recordamos, las funciones, vamos a tomar por aquí la función. Dijimos que ya para convertirlo a función, los datos de entrada del algoritmo vendrían a ser los parámetros de entrada en la función. Así, ¿verdad? Y el resultado que es, en este caso, el div es el cociente, pues va a ser el dato de salida. Bueno, entonces, las otras dos variables que intervienen son cociente y residuo. Vamos a declararlas aquí. Cociente, residuo. Y pues empezamos con la lógica que viene siendo desde aquí. Dice, residuo es igual al dividendo. Luego dice, cociente es igual a 0. Estamos en esta parte. Y después, pues ya viene el ciclo. El ciclo dice, mientras residuo sea mayor o igual que el divisor. ¿Qué viene siendo mayor o igual? ¿Cómo se le llama a ese elemento? Es un operador de relación. ¿Sí? Mientras el residuo sea mayor, y como son dos instrucciones, son dos asignaciones, sí necesitamos llaves. Le decimos, residuo es igual a residuo menos divisor. Entonces le pondremos aquí, residuo es igual a residuo menos divisor. Residuo es un acumulador de restas. Y luego cociente, pues es, es igual a cociente más 1. Aquí en Java podemos ponerle cociente más. Y ya, cuando salimos, no me interesa mostrar el resultado, sino regresarlo. Y en este caso para el div, la variable que me interesa regresar es el cociente. Entonces ya le decimos return cociente. Y ya tenemos nuestra función div que hace una repetición de restas mientras
el residuo nuevo es mayor o igual que el divisor. Y pues ese es para el div. Para el mod, voy a copiar y pegar la misma función y vamos a ver qué cambios tendríamos que hacerle. Entonces quedaría así, el mod. El mod diría, va a regresar también un entero, requiere dividendo y divisor. Esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero lo que voy a regresar es el residuo. ¿Sí? Vamos a regresar el residuo. En uno regresamos el cociente, en otro regresamos el residuo. Y si analizamos un poco más a fondo, resulta que no necesito, para este caso, no necesito la variable cociente. Porque la variable cociente nos sirve para ir contando las vueltas que da el ciclo, que representa el div. Pero para el mod, pues no interesa el número de restas, sino nada más que se cumpla la condición. Así es que esto podemos simplificarlo. El cociente no lo necesito. Lo quito de aquí. También lo quito de acá. Y como es una sola instrucción, puedo quitar las llaves también. Entonces quedó realmente muy cortito el código para el mod. Nada más igualamos el dividendo, lo que venía el dividendo al residuo y luego un ciclo mientras el residuo sea mayor o igual que el divisor. Vamos a regresar al residuo. Bueno, entonces ya tenemos nuestras dos funciones div y mod. Vamos a implementarlas en el caso. Ya lo agregamos en el menú. Ahora vamos a implementarlo. Aquí, en el caso, diríamos case 7, que es el div. Así. Y necesitamos pedir dos enteros. Entonces le decimos entero 1, porque estamos trabajando con puros enteros. Es leer entero y le pasamos como mensaje el dividendo. Y entero 2, el divisor. Y luego ya pues le damos salida. Le diríamos system. Ahora sí, entero 1 más div más entero 2 más es igual más y mandamos llamar la función, se llama div entero 1 entero 2. Aquí en la calculadora div entero, a ver, ahí chequen dónde está el error. Hola. No, palmeo. Va a ir muy bien, por eso digo que no debes tener miedo. Ya vienes preparada, ya, entonces, tranquila. En el blog de notas lo hace. Sí, sí, mi computadora es computadora. No, pues ya vas a ver que ahorita. Así relajada. Nah. Que me lo perdone. Ahí ratito nos vemos. Bueno, entonces, ¿dónde está el error? No lo veo. Entero 1. A ver, ¿cómo se llama? Se llama div. A ver, que no ve el entero 1. ¿Qué dice aquí el error? Ok.
Es que me faltó ponerle la palabra static. Public static. Bien, ya, ahora sí ya quedó. Bueno, esto lo voy a copiar, confiando en que lo hice bien. Este sería 8, este sería el mod. Es que muy parecido, ¿eh? Entonces aquí le pondríamos leer entero mod y mandamos llamar la función mod. Pues también la mod me había faltado, como la copié, ¿verdad? De la otra, pues también me faltó ponerle el static. Aquí. Bueno, ya tenemos las dos. Vamos a probarla. Bien, entonces voy a hacer el div con el ejemplo que vimos, 23, 4. Y aquí me dice, no le puse 2, ¿verdad? Otra vez, pues. 23 y 4. Ahí está el 5, que es el div, el cociente. Y ahora vamos a poner el 8, el mismo 23 y 4. Me deben sobrar 3, ¿verdad? Ahí está, 23 más 4 es igual a 3. No, si le ponemos 0 en el divisor, pues ahí se va a quedar, ¿verdad? Para toda la vida. Bueno, antes de, aunque queda poco tiempo, pero de todos modos ya lo voy a hacer porque si no se va a ir acumulando. Les decía que vamos a crear una librería, entonces lo vamos a hacer ahorita porque acabo rápido. Para que todas nuestras funciones matemáticas queden en un solo lugar y que queden, digamos, juntas pero no revueltas, ¿sí? Ok, entonces lo que vamos a hacer es esto. Voy a agregar aquí una nueva Java class, esta Java class, ¿sí? Y se va a llamar mate, similar a math de Java. Bueno, y entonces voy a copiar de este otro archivo, voy a copiar las funciones matemáticas, las de leer, no, las puras matemáticas, estas, a partir de potencia. Pues voy a tomar todo esto hasta las que ya hicimos hoy, hasta aquí, y las voy a cortar. Ya nada más quedaron leer y leer. Y las voy a pegar acá. La idea es centralizar, tener por separado las funciones en otro archivo. ¿Sí? Ok, ya que los tenemos ahí, pues obviamente acá va a empezar a marcar errores porque ya no va a encontrar las funciones de la misma manera. ¿Dónde marca errores? Pues en donde usamos las funciones. Bien, pero lo único que tendríamos que hacer es ponerle o anteponerle el nombre del archivo donde las ubicamos. ¿Cómo se llama? Mate. Le ponemos mate y vean cómo ya tenemos ahí las funciones. Entonces es lo que vamos a hacer, mate, mate, mate. Como lo haríamos con el mat h, ¿no? Así es que lo que vamos, cada vez que hagamos otra operación, la vamos a agregar ya no directamente en el archivo de la calculadora, sino en el archivo mate. Y desde ahí lo vamos a mandar llamar. Pero esa librería mate yo la puedo copiar a cualquier otro programa y puedo usar todas esas funciones. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, esto debe trabajar igual. Voy otra vez por ejemplo, el div. Voy a poner 5,000 o 50,000
¿Cuántas veces cabe ese número en el 5,000? En 50,000. Cabe 13 veces, ¿sí? ¿Y cuánto sobra? Bueno, pues vamos a ponerle ahora el mod. 50,000 y 3,789. Sobran 743. Bien, entonces me salgo, 0, ¿ah? Me salgo de aquí. Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, bueno, ya tenemos 2 operaciones más. Recuerden que el proyecto 2, los que estén pendientes, está abierto hoy y mañana. ¿Sí? Mañana. Mañana se cierra. Nos vemos pues. Todo el día.